¿se oye? Proyecto Salvaje. Vale, igual es que estaba un poco lejos. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a este encuentro con David Saavedra, que seguramente os suene, aunque solo sea porque en algún momento os hemos hablado de él. Vino hace 2 años aquí al Instituto de la Serna y se lo agradecemos nuevamente que haya podido venir aquí. Y bueno, se dio a conocer a raíz de publicar este libro donde cuenta su experiencia biográfica de su proceso de radicalización en el nazismo, ¿no? Dentro de España, y su proceso posterior de desradicalización. Y bueno, hoy nos viene a hablar precisamente de eso, ¿no? El título de la charla me dijiste que era Entender la radicalización y bueno, pues te voy a dejar directamente la palabra, así que todo es tuyo, David. Bueno, ¿se me oye bien? Muchas gracias, José Luis, y a la dirección del centro por facilitarme el estar hoy aquí ante vosotros. Bueno, el mismo sitio por el que siempre empiezo dando este tipo de charla es porque siempre me gusta imaginarme al David de, bueno, vosotros ya sois un poco mayores, pero de 15, 14, 15, 16 años, especialmente 15, que fue cuando mi cabeza se empezó a ir en una dirección que me llevaría a convertirme en una persona que hoy pienso en ella y no me reconozco, ¿no? Entonces, me veo a mí mismo un poco en aquellos años sentado ahí en algún lugar entre vosotros y pienso qué tendría que decir y especialmente cómo tendría que hacerlo para llegar a ese chaval, para que no se convirtiese en la persona que llegaría a ser algún día, ¿no? Entonces esta charla la he ido construyendo con los años. Unas veces veía que tenía que cambiar algunas cosas, otras veces otra, pero seguramente dentro de 2 años seguirá siendo diferente porque iré localizando nuevas formas de llegar a gente como vosotros, ¿no? Entonces, estoy bastante seguro que cuando José Luis a ese David del pasado le hubiese dicho, pues va a venir un chaval que ha escrito un libro que se llama Memorias de un ex-nazi, ¿no? Inmediatamente se habría puesto a la defensiva, que es como estaba yo las 24 horas, a la defensiva todo el tiempo, y diría, claro, va a venir aquí un tío a comerme la cabeza con el tema de los nazis, a decirme que seguramente no vote a Vox porque hacen llorar al niño Jesús y todo ese tipo de cosas, y a adoctrinarme, ¿no? Que es una palabra que está muy en boga a día de hoy. Entonces, yo lo primero que hago siempre es decir que yo esto que hago, esto que estoy haciendo ahora mismo, es en mi tiempo libre. Yo a día de hoy, desde hace casi 20 años, soy militar profesional. He pedido días en el trabajo de vacaciones para poder estar toda esta semana por Madrid dando charlas, y yo ni formo parte de ningún partido político, nunca lo he sido. De hecho, a los militares no nos permiten. No estoy en ningún tipo de asociación, de organización, no cobro ni un duro por este tipo de charlas, las hago completamente gratis desde hace 3 años, que fue cuando empecé. Y eso, en teoría, debería desmontar ese argumento de ese David de otro universo paralelo, ¿no? Entonces diría, bueno, vale, entonces me vienes aquí a intentar comer la cabeza con... No vengo aquí a votad al partido que queráis, seguir a los seguidores que queráis, defended las ideas que queráis defender. Yo de lo que voy aquí a hablaros es de una serie de cosillas que yo a día de hoy no concibo como no forman parte del sistema educativo. Yo si hubiese salido del colegio no sabiendo hacer integrales, que de hecho no sé porque se me ha olvidado, pero sí sabiendo que existe una cosa que se llama sesgo de confirmación, que hay una falacia de hombre de paja, que hay una cosa que se llama disonancia cognitiva, etcétera, etcétera, seguro, al 100%, que no me habría radicalizado como me radicalicé, ¿no? Y entonces os voy a ir explicando a lo largo de la charla qué
qué son este tipo de cosillas, cómo nos afectan, cómo os están afectando ahora mismo, sin que vosotros os deis cuenta, y lo importante es que las localicéis, que las sepáis identificar, para que en un momento dado podáis decir, ostras, espera, lo que me está pasando ahora mismo es esto, y lo que estoy sintiendo ahora mismo es esto otro. No quiero empezar la charla sin poner en valor el tema de la humildad. Esto es algo que yo no era en absoluto. Yo a vuestra edad ya sabía, ya sabía que lo tenía todo clarísimo, que nadie tenía nada que enseñarme, y si hubiera sido un poquito más humilde, si hubiera sido capaz de escuchar a otras personas, a muchos de los que intentaron ayudarme en aquellos años, pues seguramente mi vida habría ido por otro lado, ¿no? ¿Sabéis quién es el friki este que está aquí mirándome? Este. Yo le llamo Jordi Ébola, en vez de Jordi Évole. Si queréis saber por qué, echadle un vistazo a un podcast que grabé con Jordi White hace un par de años, el año pasado, y ahí explico el porqué de este adjetivo tan cariñoso. El tema de la entrevista esta, la podéis buscar si queréis, es bastante irrelevante, no hace ninguna pregunta interesante. Es lo que ocurrió inmediatamente después de salir emitida en televisión un domingo. El lunes, el martes, el miércoles, bueno, yo, claro, imaginaros, esta fue mi primera aparición en público, la verdad es que empecé por todo lo alto, en la televisión, en La Sexta, en un programa prime time, etcétera, etcétera. Y yo estaba muerto de miedo, yo estaba cagado. Además, había tenido muchísimas dudas los días antes de salir a cara descubierta, ¿no? Con un modulador de voz. No sé, al final me decidí a hacerlo así, consideré que era lo que tocaba después de todo lo que había hecho. Y bueno, estaba convencido de que la gente, el público en general, me iba a machacar, me iban a despellejar vivo. Bueno, ya sabéis cómo son las redes sociales a día de hoy en España, el hate es el pan nuestro de cada día. Pero no ocurrió eso. Además, de todas las posibilidades que había pensado, esa ni se me había pasado por la cabeza, y fue que se me saturaron las redes sociales con mensajes de apoyo, de respaldo, de guau, qué pasada, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente, también hubo muchos, no pocos, de los típicos de, bueno, te vamos a buscar y te vamos a ahorcar, etcétera, etcétera, te vamos a enseñar lo que es el honor, bla, 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 bla. Chorradas, porque evidentemente quien te quiere hacer algo no te avisa de que te va a hacer algo, ¿no? Y luego hubo un grupito muy interesante que fue el que me voló la cabeza, que eran, bueno, personajes un poco, cada uno hijo de su padre y de su madre, en el sentido de que venían de lugares bastante distintos al mío. Había algunos que sí que me reconocían, que habían estado en círculos similares a donde había estado yo, pero otros muchos se identificaban a sí mismos como de extrema izquierda, gente del mundo de las sectas, otros del mundo de las adicciones, de las criptomonedas, de los testigos de Jehová, no sé, de una serie de lugares que yo decía, bueno, y a mí qué me importa que tú hayas estado en los testigos, ¿no? Pero todos me decían más o menos la misma frase, y era, David, te he visto con Jordi Évole y me he sentido muy identificado con lo que me estabas contando. Claro, yo hasta ese momento solo veía nazis, y mi proceso lo circunscribía a la esfera de ese tipo de política, de esa ideología. Pero claro, si habéis visto el principio de la exposición, lo primero que exponía era la ideología es lo de menos, ¿no? Ahí fue donde me empecé a dar cuenta que la ideología era importante, pero no era lo más importante. Tenía que haber otras cosas que a todas estas personas les hacía de nexo. Entonces empecé a hablar con ellos, empezamos a darle vueltas, a comernos la cabeza, pero ¿qué puede ser? Entonces me fui dando cuenta de ese tipo de naturaleza política, ¿no? O sea, de naturaleza no política del radicalismo. Yo digo mucho que cuando acabó, bueno, el primer libro, todos los nazis empezamos leyendo el libro que escribió Hitler en la cárcel, que es un error, porque es un coñazo, o sea, es bastante infumable. Yo, de hecho, cuando estaba en aquellos círculos, a los chavales que empezaban, les decía que se leyesen otro, que era mucho más instructivo, ¿no? Pero siempre digo que cuando ese libro cayó en mis manos, yo ya estaba radicalizado. O sea, pensar que yo me radicalicé a partir de leer un libro es ridículo, es absurdo. Los libros
no radicalizan a nadie, radicalizan cómo entendemos nosotros esos libros, ¿no? Y las herramientas de las que disponemos para entender lo que estamos leyendo, escuchando, etcétera, etcétera. Entonces, este grupillo incipiente de chavales que ha ido creciendo a lo largo del tiempo nos permitió poner en conexión una serie de elementos que verdaderamente a simple vista pues no tienen relación entre ellos. Muchas veces se dice que los sionistas en Israel lo que están haciendo es lo mismo que lo que hicieron los nazis. Es un comentario que seguro que habéis escuchado. No tiene mucho sentido afirmar que los nazis, que odiaban a muerte a los judíos, los consideraban sus enemigos acérrimos, eran lo mismo que ellos. O sea, es un poco absurdo, ¿no? Es más razonable pensar que tanto los sionistas como los nazis tenían un elemento común que en el fondo les unía o les hacía o les llevaba a cometer un poco los mismos actos o las mismas atrocidades, ¿no? Como están haciendo ahora mismo en Palestina. Los antivacunas, los negacionistas del Holocausto, los yihadistas, los terraplanistas. Hay un vídeo, de hecho, que se llama Behind the Curve, está en Netflix o estaba, sin duda lo podréis buscar, que salen los terraplanistas, ¿no? Explicando un poco su percepción del mundo, el tema de cómo ven ellos la realidad, etc. Y es muy fácil establecer vínculos entre el discurso de personas como yo, en el sentido de cómo razonamos, no de lo que decimos, sino de cómo pensamos, de cómo organizamos los pensamientos. Si os vais de aquí, dentro de un ratejo, entendiendo la diferencia de lo que acabo de decir, que no es lo mismo lo que decimos, sino cómo lo decimos, me voy a dar con un canto en los dientes. ¿Sabéis quién es el pájaro este? ¿Alguien conoce a Pedro Varela? ¿No? Vale, mejor. Si yo os pregunto qué pensáis, si os digo la palabra nazi o neonazi, que a los periodistas les gusta mucho utilizar la palabra neonazi, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Os viene alguien culto, alguien simpático, alguien agradable, chistoso, que va sonriendo por la vida, que tiene muchísimos amigos? No, ¿verdad? Seguramente os vendrá alguien pues, violento, agresivo, que no acepta un no por respuesta, intransigente, etc., etc., ¿no? En el contexto, porque el contexto siempre es importante de la pandemia, que todos hemos vivido desgraciadamente, especialmente el confinamiento, os voy a pedir que conectéis de nuevo con lo que sentíais en aquel periodo, porque es importante. Ese qué va a pasar, esa incertidumbre, algunos sentirían miedo, otros preocupación, sentimientos, sin lugar a dudas, poco agradables, ¿no? En los periodos de crisis, la mente humana siempre busca algo a lo que agarrarse. No hay nada peor que en una situación conflictiva no saber. O sea, cuando os venga un problema sobrevenido, una multa, una citación judicial, un accidente, vuestra mente necesita saber, entender, información, atar los cabos, volver a recuperar la tranquilidad, ¿no? Con la pandemia ocurrió lo mismo, lo que pasa que a un nivel muy bestial. Muchas personas al mismo tiempo se sentían sacudidas en su tranquilidad y necesitaban saber qué estaba pasando. Os voy a poner un discurso de un tipo que a priori pues, es bastante majete, normal, no hay nada en él que llame la atención, buen aspecto, habla de una forma culta, se expresa bien, etcétera, etcétera, y se hizo viral. Fue un vídeo que se extendió como la pólvora y ahora vamos a hablar al respecto de ello y por qué es importante. Un tema complejo del que ya he hablado en 2 o 3 ocasiones, creo que están en internet las conferencias, pero el otro día hablaba con amigos y con vecinos, incluso familia, pues que ya se han vacunado, ¿verdad? Me decían yo por qué no me vacunaba. Y yo les decía, mira, tengo un problema. Uno es que tengo una excesiva experiencia histórica. Dicen, ¿qué tiene que ver esto con la vacuna?
tengo un excesivo instinto político y tercero y más importante, busco, encuentro y escucho a una pléyade innumerable de grandes científicos, virólogos, epidemiólogos y doctores de gran nivel que por primera vez en una epidemia han dado su opinión contraria a la que da el sistema. Y son personas de gran nivel. Sin embargo, a pesar de su nivel y de su reconocimiento científico, no aparecen en televisión. Cuando uno tiene esa experiencia histórica y tiene el instinto político, concluye que esta pandemia, por diversas piezas del puzzle que no encajan, la meta última fundamental era conseguir vacunar a toda la población. No era ni una gripe más fuerte y más peligrosa, que realmente existe, que es una enfermedad y que hay mucha gente que lo ha pasado mal y que ha muerto, y tampoco era conseguir un medio de curar a la población, porque han surgido muchísimos científicos, muchísimos médicos, aportando otras posibilidades diferentes a la vacuna. Fundamental, el 98% de aquellos que se infectan del COVID-19 sobreviven sin problema, más del 98%. En una enfermedad, en una pandemia donde la mayoría de la población, ahora no estoy hablando de Semana Santa del año pasado, donde realmente la primera ola pues causó numerosísimas víctimas, tiene un índice de supervivencia tan alto, imagino que en México fue algo más grave, no acaba de tener mucho sentido ese interés por vacunar a la población con un tratamiento médico. Como sabéis, las vacunas suelen ser virus atenuados que se introducen en el cuerpo humano para que tu sistema inmunológico luche contra el virus. Esto que se está utilizando hoy en día, las de ADN o las de ARNM, son tratamientos médicos que llevan 20 años en investigación y que ya existen, pero nunca fueron aprobados porque las pruebas en animales se les morían siempre. Entonces, yo creo que ese interés inaudito del sistema, de los medios de comunicación, de los políticos y de la industria farmacéutica en conseguir inyectar a toda la población del planeta con un tratamiento médico que aún se encuentra en fase 3, A lo largo de la charla os voy a ir dando diferentes consejos que a mí me habrían ayudado a la hora de cómo enfrentar este tipo de informaciones. Siempre que escuchéis algo por internet, siempre que veáis cualquier cosa, contrastad. Aunque os parezca muy razonable, aunque el tío os parezca muy guapo, hoy que bien habla, contrastad. Siempre comprobar la información. Si buscáis este vídeo en internet, que en ese momento podría parecer muy razonable, de hecho la gente me lo hacía llegar, me decía, oye David, ¿has visto este vídeo? ¿Qué bien habla este señor? No, yo sé quién es este tío. Y lo veía y decía, pero ¿tú sabes de quién es el vídeo que me estás mandando? No, pero la verdad es que qué bien habla. Si lo hubiesen buscado en internet el vídeo completo, también desconfiad cuando os pongan un trozo de un vídeo, desconfiad bastante. El vídeo en cuestión dura 16 minutos, esta es la parte más razonable. Cualquier persona que entienda un poco de lo que está hablando ya se llevaría las manos a la cabeza por cosas que dice, ¿no? Pero se le empieza a ir la olla a un nivel cada vez más exponencial y lo que termina argumentando es que esto es un plan auspiciado por Bill Gates, el presidente de Microsoft, que forma parte de una élite oscura. Y esta élite se ha dado cuenta de que el mundo está pues, sobrepoblado, somos demasiados, es muy difícil gobernarnos a todos, entonces se han inventado todo esto para introducirnos por medio de las vacunas unos chips que dentro de 5 años van a implosionar, nos van a matar y así pues etc, etc, etc. O sea, un pirado, lo que se dice, ¿no? Lo que tenéis que ver aquí, en este señor tan simpático y que habla tan bien y lo sabe todo, es una estructura, o sea, ¿veis un discurso nazi aquí? No, ¿verdad? Pero yo la primera vez que lo vi dije, esto me suena, es como que, vale, sí, no está hablando de Hitler, no está hablando de los nazis, pero sin embargo hay algo que subyace por debajo, la forma en que fabrica el discurso, el cómo ve, cómo figuran los enemigos nosotros frente a ellos, cómo habla como si tuviera la verdad absoluta, etcétera, etcétera, que me resonaba por debajo, ¿no? Entonces empezamos a analizarlo, este grupo de personas y yo,
Y construimos bueno, no sé muy bien porque yo lo monté con PowerPoint y aquí utilizan un programa diferente, pero si hacéis un esfuerzo lo leéis bien, ¿no? Es un esquema de cómo se organiza prácticamente cualquier pensamiento radical, ¿no? Siempre hay una conspiración, esto es impepinable, siempre. Puede tener una naturaleza u otra, unos poderes ocultos en la sombra, todo se puede deber a un grupo de señores superpoderosos, a uno solo, como Jorge Soros. Nosotros estábamos obsesionados, no sé si habéis oído hablar de él. La Agenda 2030, hay un discurso oficial y otro que no nos cuentan en los medios de comunicación, pero yo sí que conozco porque soy listísimo. Luego hay un punto 2, que es que yo tengo razón, que bueno, todos más o menos creemos que tenemos razón en lo que defendemos, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando consideras a todos los que no piensan como tú o que no tengan la razón retrasados mentales. Gente que tiene las neuronas justitas para no cagarse mientras habla con vosotros, ¿no? Y luego la tercera, que va un poco unido con los otros dos, es que si la realidad, los datos, los libros, la gente experta, etcétera, etcétera, me dice una cosa que contradice mi punto de vista, como soy muy listo y ese que me está hablando es imbécil, retuerzo la realidad para que encaje con lo que yo estoy diciendo, con mi discurso. ¿Dónde empieza el percal este? O sea, porque a mí no me importa que vaya a ser un esquema muy bonito, pero ¿cuándo empieza este tema? ¿Cuándo deberíamos los profesores, los padres, los hermanos, todos, porque al final todos somos responsables de que las personas no nos radicalicemos, empezar a prestar atención a este tipo de movidas? Yo pienso que es bastante antes de lo que la gente cree. Y hay una frase que para mí es fundamental, sin ella no puedo explicar todo este proceso, que es que nos radicalizamos por lo que sentimos y no por lo que pensamos. Siempre se nos va a radicalizar a través de las emociones, de la indignación, de la rabia, del miedo, del odio. Nunca va a ser a través de un discurso simple que no te moviliza ningún tipo de emoción. O sea, los mayores crímenes que se hacen en España, socialmente hablando, son por amor. Si no estás conmigo, no estás con nadie. Gente que no soporta un no, una ruptura y se carga a su pareja, etc, etc, etc. Son crímenes pasionales, movidos por una emoción o la incapacidad de gestionar esa emoción. ¿Conocéis el Tetris, el videojuego este? Lo utilizo, bueno, me ha parecido una buena metáfora, podría haber utilizado cualquier otra, para intentar explicar cómo funciona nuestra mente, ¿no? Entonces, desde que somos chiquitines, en la función en que vamos creciendo, vamos recibiendo una cantidad creciente de información, ¿no? Todo lo que nos cuentan nuestros padres, lo que escucháis en clase, los reels de Instagram, los de TikTok, los vídeos de YouTube, de Twitch, las conversaciones que tenéis con vuestros amigos, los pensamientos, lo que sentís, todo, absolutamente todo, son las distintas fichas del Tetris que van cayendo por la parte de arriba. Y vosotros, pues en función de vuestra educación, de vuestras creencias, si tenéis una religión o no, de cómo os han educado en casa, de la gestión emocional que tenéis, pues los vais agrupando. Y eso es lo que os va construyendo como seres humanos. Entonces, todo suma. Quiero decir esto porque todo es importante. Todo lo que veis, todo lo que sentís, pasa a formar parte de vosotros. Yo os voy a contar mi partida del Tetris. Cómo fueron esas fichas que se me hicieron bola, que las puse mal, de alguna manera, porque no sabía verdaderamente lo que estaba haciendo. Es lógico, porque no salimos a la vida con un manual de instrucciones. Nadie nos dice, ten cuidado con el sesgo de confirmación, ¿qué tal? Ten cuidado con la disonancia. Bueno, yo os voy a explicar cuáles son esas figuritas que yo creo que son fundamentales, que si las conocéis, difícil será que os metáis en un berenjenal como el que me metí yo, ¿no? El primero de todos, que lo llevo aquí tatuado de hecho, es el efecto Semmelweis. El efecto Semmelweis yo lo llamaba de otra forma, me había inventado una palabra porque lo había identificado, pero un psicólogo me dijo, no, pringao, esto se llama tal. ¿Y qué dicta el efecto Semmelweis? Es interesantísimo. Dice que cuando algo nos interesa / gusta, si no, no funciona, el primer input, la primera información, el primer pensamiento, el primer dato que recibimos de algo se va a incrustar en el fondo de nuestra cabeza y va a condicionar todo lo demás que venga después. Esto se ve mucho cuando nos enamoramos.
simplemente con una mirada a esa persona, un olor o lo que sea, vemos algo ahí, en ese ser, sea un tío, una tía, me da igual, que ya se nos va a clavar dentro, ya es como que es el puntillo ese que le vemos a esa persona y ya va a condicionar todo lo demás. De hecho, la gente que estudia estas cosas dice que cuando nos enamoramos se nos desactiva la parte del cerebro que nos permite ver los defectos de esa persona. Por eso, cuando ya se nos va pasando ese periodo, empezamos a decir eso de, es que has cambiado mucho. No, no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora vemos cómo verdaderamente es esa persona, ¿no? Pues el efecto Semmelweis sería esto con cualquier cosa que nos guste. Si estamos hablando de cosas pues, inocuas como la música, no hay problema. Pero si estamos hablando de figuras políticas, de líderes ideológicos, líderes religiosos, etc., 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 aquí la cosa ya se empieza a complicar un poco. ¿Cuál fue el efecto Semmelweis que tuve yo con el tema de Hitler y el nazismo? Wir aber wollen nicht sein für uns, sondern alles nur für unser Volk. Wir wollen nicht Erinnerung, sondern alles nur für Deutschland, denn wir sind vollständig, aber Deutschland muss leben. Das Volksfeindliche sind auf diese Wälder, ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals verlagen und niemals ermüden und niemals vertragen und niemals verzweifeln. Es lebe unsere Bildung, es lebe unser deutsches Volk, es lebe unser deutsches Reich, Sieg heil! Nicht uns selbst allein, nicht die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder erfolgreich, genau wie die Väter einst auch, das, was sich bestellt hat, von uns endlich machen. ¿Sabéis quién es el Bigotes este, no? Bueno, pues os puede parecer una pregunta estúpida, pero yo cuando me lo encontré por primera vez no lo había visto en el colegio. Mi profesor de historia era un inútil, venía a clase a dormir, como hay alguno por aquí ahora mismo, y no nos había dado nunca ninguna... Bueno, pasaba bastante de hacer su trabajo, ¿no? Esto es importante, porque como he dicho, el efecto Semmelweis no funciona si no tengo yo nada dentro de la cabeza con lo que poder contrastar, con lo que poder utilizar una referencia, ¿no? Yo lo que sentí porque yo no sabía ni quién era este tío, ni de lo que hablaba, y me importaba tres narices, ¿no? Lo que sentí fue, wow, cómo mola esto. Fue una emoción, fue un... ¡Ostras! La verdad es que me movilizó muchas cosas por mi interior, ¿no?
Y le pregunté a mi padre que estaba, evidentemente no eran imágenes así, este es un vídeo, pues una manipulación muy burda, os habéis tenido que dar cuenta que son distintos discursos pegados entre sí, seleccionando lo mejor de cada uno de ellos, con música de Gladiator de fondo, etcétera, etcétera. O sea, es un vídeo que busca manipular a través de la emoción, generar especialmente un wow, cómo mola esto, o wow, qué bien habla este tío, ¿no? Evidentemente, si os hubiera compartido vídeos de él, que hay muchos, quedándose atascado delante del público, quedándose en blanco, etcétera, etcétera, pues no diríais que, oh, qué bien habla, qué gran orador, en fin. Si hubiese puesto un listado de 1000 posibles respuestas de las que me podía haber dado mi padre cuando le pregunté quién era ese señor, la peor no estaría entre ellas. Me dijo, nada, es un loco, un pirado, un demente. Recuerdo la palabra, un demente. Claro, yo con mis 14, 15 años, insisto, como os dije al principio, lo que pensaba cuando intentaba buscar un ejemplo de una persona demente era un señor que se le caía la baba por la boca, que se daba cabezazos contra la pared y que hablaba solo, ¿no? No alguien que pues, emocionaba a millones de personas y dirigía a un país entero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dije, mi padre es tonto, no ve la realidad. No sé, mi padre debe ser un poco idiota, ¿no? Yo creo que todos cuando hemos sido adolescentes lo hemos pensado de nuestros padres en algún momento. Entonces se me activó la segunda en discordia, a ver si lo consigo, que es la curiosidad. La curiosidad en sí misma es algo maravilloso y siempre me gusta decir que nunca dejéis que un adulto mediocre os quite este regalo que es ser curiosos. O sea, ser curiosos es algo que os va a convertir seguro, si sabéis alimentarlo, en personas maravillosas, muy maravillosas y muy felices. El tema es que cuando salía, que voy a ir poniendo abajo las fichas del Tetris, con un efecto Semmelweis complicado, chungo, mala cosa. Porque claro, como mi entorno me daba respuestas burdas, es otra cagada de los adultos, ¿no? Que es cuando nos hacemos mayores es como que nos creemos muy listos y empezamos a tratar a los adolescentes, como si se nos olvidase que nosotros fuimos adolescentes también, como si fueran tontos, ¿no? Pues empecé a buscar con las herramientas que tenía, pero el efecto Semmelweis del que os he hablado ya estaba actuando, ya estaba discriminando, esto me interesa y esto no me interesa. Es como una manipulación a uno mismo. No es que coja toda la información y la valore en su conjunto, no. Ya y desde el segundo 1, con 15 años, ya decía, esto sí, esto no. Entonces yo el recuerdo que tengo de toda la información que busqué en aquella época eran cosas así. Era Hitler, pues, dando de comer a Bambi, que es una imagen de, joder, ¿cómo pueden decir que este tío es malo? Si está ahí con Bambi, madre de Dios, con perritos. Una persona a la que le gustan los perros no puede ser mala persona. No me cuentes películas, ¿qué me estás contando, no? La foto con niños, o sea, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Si los niños dicen que Hitler era bueno, es que Hitler era bueno. Un currela, o sea, no como los políticos de ahora, que a mí no se me ocurre ninguno que haya dado un palo al agua en su vida. Queridos por su pueblo, etc, etc, etc. Entonces empezaba a investigar, a leer, y cuanto más investigaba y cuanto más leía, pues menos me casaba eso de un demente, un loco, un asesino. Claro, ¿cuál era la reacción al unísono además? O sea, entre mis padres, es que parecía que habían sido todos amigos en la infancia, mis profesores con mis padres, con mis hermanos, con todos los adultos que había de referencia en aquel entonces en mi entorno. ¿Cuál creéis que fue la reacción? Seguro que acierto. ¿Visteis El Exorcista cuando se le gira la cabeza y empieza a escupir blasfemias y a vomitar una pasta verde? Pues así. Yo era simplemente un chaval con curiosidad, con mis 16 años. Estoy seguro que efectivamente igual no planteaba bien las preguntas. Igual a un adulto un poco tonto le puede sonar raro. No, pues joder, yo es que Hitler no me parecía tan mala persona. Estoy de acuerdo que pueda sonar raro. Da igual, sigo siendo un chaval de 16 años. Es tu obligación y tu responsabilidad sentarte conmigo y enseñarme por qué estoy equivocado.
No humillarme delante de todos mis compañeros. David se ha puesto a inventarse cómo fue realmente la historia. Ven, David, cuéntanos. Así, cosas así. Cosas que solo puede hacer pues, gente mediocre. Entonces se me activa el tercero. Estos tres son el triunvirato de la radicalización. El efecto Semmelweis, una curiosidad que empieza a ser otra cosa, que ahora lo vamos a ver, y el ego. El ego, todos tenemos ego, igual que todos tenemos curiosidad, o deberíamos tener todos curiosidad. Y es una cosa natural, el ego es la percepción del yo. Cuando el ego es demasiado, nos convertimos en una persona soberbia, una persona chula, engreída, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empecé como a pensar... Hay un pitido un poco... ¿Solo lo digo yo? Bueno, a ver si lo solucionan los técnicos. Empecé a pensar, vale, ya estoy viendo lo que está pasando aquí. Aquí lo que ocurre es que hay una realidad oculta para la mayoría de las personas que como son idiotas, no la ven, pero yo sí que la veo. Y entonces es como, claro, a todos nos gusta sentirnos los más listos, los más guapos, los más interesantes. Es normal, hay algo natural en ello. Lo que pasa es que lo natural llega a un punto en que se convierte en otra cosa. Y esa frontera no somos capaces de verla cuando la vemos, ¿no? La frase de ahora lo entiendo todo, dicho por un chaval de 16 años, es señal de que ya estás jodido. Porque si con 16 años ya te crees que no tienes nada que aprender, hasta luego. Entonces se levanta lo que es aquí veis la transformación, aquí los pongo con colorines y aquí se ponen todos verdes, ¿no? ¿Qué significa? Que hay una frase que me gusta mucho recordar en este punto, muy soberbia, que dice: el fascismo se cura leyendo. Madre mía, o sea... yo cuando estaba metido en estos círculos, seguro que los que decían esas frases leían menos que yo. Me doy cuenta que es un poco soberbio afirmar esto, pero ¿qué quiero decir con ello? Que yo devoraba libros, leía. Es igual que la del fascismo se cura viajando. Esas frases paternalistas no ayudan en nada. Leía muchísimo, leía una barbaridad, tenía una biblioteca abismal, enorme, gigantesca, siempre estaba con un libro en las manos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eran libros que me daban la razón. Libros nazis, lógicamente. Libros que hablaban de una conspiración, de que nos mienten, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eran libros que reforzaban mi postura. ¿A qué se parece eso? A los algoritmos. Los algoritmos actúan exactamente así. Detectan lo que nos gusta y solo nos mandan eso. Una vez más, si lo que me gusta es la música heavy, bien, pues guay, gracias al algoritmo por descubrirme un grupo que de no ser por ello, pues no sabría que existe y me flipa, la verdad, ¿no? Pero, de nuevo, si estamos con figuras religiosas, figuras políticas, ideológicas, etc., el algoritmo se va a dar cuenta y solo nos va a mandar eso. Y va a ser el sesgo de confirmación. Esto es súper peligroso. Cuando entramos en un bucle donde solo nos interesa escuchar, leer, oír lo que nosotros ya pensamos, borregos. Ya somos borregos. Ya no tenemos la capacidad de tener curiosidad, ni la capacidad de reformularnos a nosotros mismos, ni de hacernos preguntas, ni de crecer, ni de avanzar, ni de romper fronteras, ni de nada. Somos, pues, no sé, clones. En eso me había convertido. Aparte del proceso que yo estaba viviendo, pienso, argumento y defiendo que más allá de mí, de nosotros, de los que nos radicalizamos, hay una serie de cosas que nos empujan en esa dirección. Y creo que son movidas que están tan normalizadas, porque nos hemos criado todos en ellas, que no nos damos cuenta. Estoy buscándolas y una de ellas es la visión dicotómica, es decir, ver las cosas en blanco o negro. Todas las películas, o la mayor parte de ellas, de los relatos, de las formas de hablar de la historia, de los cuentos, etcétera, etcétera, están planteadas entre unos buenos buenísimos que luchan contra unos malos malísimos. Oh, gracias. Ya sabía. Os he puesto Star Wars porque es la película de mi generación. Si recurrís a Harry Potter, Marvel, etcétera, etcétera,
veréis que es el mismo molde. Es como una plantilla que se repite constantemente. Y lo importante es que son pues unos buenos que luchan por unos valores muy puros, que son todos muy guapos, menos el peludo este, contra unos malos malísimos que matan niños, que comen bebés, que son todos feísimos, etc, 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 ¿no? Es como una visión muy infantil de lo que es el mundo, y lo importante es que en el medio no hay nada. Es o estás con estos o estás contra estos, no hay más. Y al revés, ¿no? Estás con estos o estás contra aquellos. Este es un cuadro, no me acuerdo ahora, creo que es Sancho III, no estoy seguro. Este es cristiano y todos estos son musulmanes. ¿No recuerda al Señor de los Anillos? En plan a Gandalf con el caballo blanco, un ser ahí luminoso, guapísimo, ¿no? Ahí fuerte está, este es un bro, va al gimnasio, con pues, estos que están ahí animalizados, con cadenas, súper salvajes, se han comido niños antes de salir en este cuadro, seguro. ¿Creéis que si un musulmán hubiera pintado el cuadro sería así? Evidentemente no, sería al revés, ¿no? Sería todo lo contrario. De hecho, pongo aquí la imagen de Gandalf y los caballeros de Rohan cargando contra los orcos, que es un poco lo mismo, ¿no? La identidad del hombre se alcanza, pues, al reconocer la permanente presencia de la idea del bien. ¿Qué problema hay cuando construimos nuestra identidad en un mundo donde todo es o blanco y negro? Pues que si estás en un proceso de radicalización, te vas a llevar esto al extremo, a los valores absolutos. Entonces, fabricas lo que tú eres a partir de la negación del otro. Esto te lleva a una situación muy curiosa por la que cuanto más imbécil sea el contrario, más estrogenizado, más marica, más lo que sea, más hombre soy yo, más digno, más valiente, más masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se habla de hombre de valor, de body count, son discursos distintos, pero en esencia es lo mismo, son discursos extremistas. El tema de Ucrania y Rusia, para que veáis que esto va más allá de lo teórico, que es algo que se está viviendo a día de hoy, ¿no? Un profesor allí en Cartagena, después de pasar yo por allí, hizo un experimento. Dijo, bueno, vamos a poner en teoría lo que dice el calvo este, ¿no? Y bueno, lo juntó a los chavales, igual que estáis ahora mismo en este salón de actos, y les dejó, venga, vamos a hablar del tema de Ucrania y Rusia. Ya sabéis cómo es esto, al principio nadie quería hablar, la timidez, ¿no? Y algunos pues empezaron a levantar la mano, así los más echados para adelante, empezaron a animarse, otro que estaba callado tomó la palabra, otro. Al final se le fue de las manos el tema y me contó que se formaron como dos grupos y eran los que estaban con Ucrania a muerte y los que estaban con Rusia a muerte. Y entre ellos a insultarse, que si eres un otanista, que si tal, que si los eslavos, que además unos insultos ya potentes, descalificaciones personales, ¿no? Entonces, evidentemente, tuvo que intervenir y empezó a hablar un poco de ver las cosas en blanco o negro, del tema de construir puntos de acuerdo comunes, etcétera, etcétera. Y hubo una chavala que levantó la mano, que había estado callada durante todo el percal, y dijo que, bueno, profe, yo es que lo que pienso es que es un tema lo suficientemente complicado como para que estemos aquí hablando como si fueran el Barça-Madrid, ¿no? Ahí en ese momento hubo unos instantes así de silencio. Y todos se juntaron, los que habían estado insultándose previamente, contra ella. ¡Ay, ya está la pelota de mierda esta, no sé qué! No sé. Claro, esa fue... No se trataba de tener razón, sino de buscar la postura más lógica, ¿no? Más de sentido común, que era pues, la que estaba defendiendo esta muchacha. Aquí veis este es un póster original de la época, de los años 20, cuando los nazis todavía no habían llegado al poder. Por cierto, ¿han visto el tema este en historia ya? ¿Lo habéis visto ¿Habéis dado ya la Segunda Guerra Mundial, el auge de... Vale, ok. Pues en la época en la que estaban intentando doblegar a sus enemigos políticos, que eran todos los que no pensasen como ellos, evidentemente. Y aquí veis pues, una división perfecta, me parece un cartel muy representativo, he dejado por detrás lo de A o B, y veis en el lado izquierdo utilizan el color como lo bueno y lo oscuro como lo malo, ¿no?
Sieges Victoria, y ahí veis pues una madre con su hija, sonrientes, una imagen que te transmite buenas vibras. Oder contra bolchevismus, ¿no? Que eran los enemigos de... O sea, en realidad un bolchevique era un comunista, pero ellos llamaban bolchevique a todo lo que no casase con lo que ellos defendían, ¿no? Y entonces se utilizan aquí pues el blanco y negro. Este es el rostro equivalente a los malos de Star Wars, y lo que trata de representar estas imágenes es pues hambre, desesperación, corrupción, etcétera, etcétera. Es una lucha de valores. Yo así fue como lo percibía al principio, muchísimo antes de caer en mis manos libros sobre política, economía, educación, según la retórica nazi. Era una lucha del bien contra el mal. Y yo veía a los nazis como los buenos porque el efecto Semmelweis del principio me dictaba que era lo que me molaba, era lo que me gustaba, y a partir de ahí, si me gustaba, tenía que ser lo bueno. Otro caso del tema de la radicalización a un nivel global, más allá de temas de nazis y todas estas movidas. Año 2022, hace nada. Los que estaban con Lula da Silva a muerte con él y en contra de Bolsonaro, al que llamaban fascista, que quería acabar con Brasil. Los que estaban a muerte con Bolsonaro contra Lula da Silva a muerte, a quien llamaban comunista, que quería acabar con Brasil. Por supuesto, tanto los de Lula da Silva como los de Bolsonaro se consideraban a sí mismos defensores de Brasil, los dos al mismo tiempo. Como veis, son dos países separados, y esto lo que conlleva es que no se pueda llegar a acuerdo de ningún tipo en el Parlamento brasileño. No se puedan construir hospitales, llegar a acuerdos de educación, hacer carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Convierte a Brasil en un país que no se puede gobernar. Es un problema bastante grave. Bueno, el tema, aquí a estas alturas estoy pensando, veis que meto una cuarta ficha, le estoy dando vueltas, no tengo muy claro que sea una cuarta en sí misma y no sea otra expresión del ego del que hablaba al principio, pero es la conspiración, el tema del conspiracionismo. Porque yo me acuerdo cuando tenía 15, 16 años, no, aquí ya tenía más, 17, 18, lo compraba todo, compraba que nos habían mentido en el colegio, que había en la Segunda Guerra Mundial pues no era como me la habían contado, que Hitler era el puto amo, un poco todas estas movidas, pero el Holocausto se me resbalaba, yo creo que eran los últimos tejidos de sentido común, intentando mantenerme agarrado a la realidad. Decía, a ver, tío, ¿en serio me estáis contando que Hitler no vació a 6 millones de personas? O sea, que todos los países del mundo se han puesto de acuerdo sabiendo que esto no ocurrió en afirmar que sí para engañarnos. Va, tío, que no me lo creo. Es como una mentira demasiado grande, ¿no? Entonces apareció el diario este, La Voz de Galicia, no sé si habéis oído hablar de él, allí en mi tierra es bastante conocido, es un diario importante, no estamos hablando de, no sé, el diario de los palotes. Y hizo un reportaje sobre, bueno, porque no he dicho, yo en aquella época ya una vez había asumido que mis padres eran imbéciles, que todos mis amigos eran retrasados mentales y que mis profesores eran síndrome de Down, busqué a gente que efectivamente sí fuese lista, sí fuese inteligente y tuviese la suficiente valentía como para decir la verdad, es decir, nazis. Los encontré y formamos un grupo que se llamó Resistencia Aria, siempre son nombres así, de flipao. Y bueno, básicamente éramos, en nuestro mejor momento llegamos a ser 8 en toda Galicia. Y si nos juntásemos aquí, pues seríamos, no sé, dignos de entrar en el club de ajedrez de aquí, del Instituto de la Serna, ¿no? Éramos de aspecto bastante frío. Y lo único que hacíamos era pues, mantener una página web, esta es una captura de su portal, de lo que te encontrabas al acceder a ella, y estábamos obsesionados, la verdad es que nos lo currábamos bastante, cogíamos un montonazo de libros, todos nazis, los escaneábamos y los subíamos gratis a internet, ¿no? Pues para que la juventud española pudiese descubrir la verdad por sí misma, ¿no? Y eso era lo único que hacíamos, solo hacíamos una página web. Bueno, pues estos subnormales, La Voz de Galicia, tuvieron a bien hacer un reportaje sobre nosotros, a todo color, 8 páginas, en un periódico ahí, de tirada bastante contundente. Es que no sé ni cómo decirlo. No es que mintiesen, es que era otro nivel ya. Era como si cualquiera de vosotros coge un folio y se pone a escribir 10 páginas sobre resistencia aria. Y tenéis que completar las 10 páginas. ¿Qué vais a hacer? Pues inventároslo todo, ¿no?
Pues eso era. Y decían auténticas barbaridades. Decían que éramos cientos de nazis ultraviolentos repartidos por todo el territorio nacional. Muchos habíamos estado en la cárcel por violación y asesinato, que teníamos contactos con el Ku Klux Klan norteamericano, estos que quemaban negros por allí por Texas, que secuestrábamos mujeres en la zona de los Balcanes, las traíamos a España engañadas, las prostituíamos en la costa levantina para sacar dinero y comprar armas para prepararnos para una guerra civil. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, en plan, para cerrar el periódico. O sea, coger el chiringuito ese y echar la llave y prohibirles volver a publicar nada en toda su vida. Bueno, el tema fue que el chaval yo con el que más hablaba me dijo una frase que fue apoteósica, que me sentó como pum, que fue: si mienten sobre nosotros que no somos nada, que es verdad, hemos 8 pringaos, imagínate sobre cosas importantes como el Holocausto. Ahí se cerró la puerta para mí. Hasta ese momento, si alguien hubiera sabido dar las señales de las que os estoy hablando ahora, podría haberme ayudado. A partir de ahí, hasta luego, porque era verdad, era la prueba. O sea, yo estaba viendo que un periódico medio oficial del sistema, como nosotros le llamamos, se inventaba todo lo que decía sobre nosotros. Es que ya, explicarme, con las herramientas que tenía, cómo iba a reaccionar si no, ¿verdad? Claro, aquí el David de 15 años, que me ha estado escuchando pacientemente y cagándose en todo y en este traidor de mierda que le está lavando la cabeza, dirá, claro, ahora, ¿qué me vas a decir? ¿Que no hay conspiraciones? O sea, pues claro que ha habido, sí, y no vengo aquí a decir que las conspiraciones no existen. Ha habido muchas reconocidas, estudiadas, analizadas a lo largo de la historia, pero ese no es el tema. Yo no estoy negando que eso exista y existirá. El ser conspiracionista no es saber que ha habido conspiraciones. Ser conspiracionista es cuando tú utilizas eso de comodín para defender algo que de otra manera sería indefendible. Evidentemente, por muy mediocre e inútil que fuese mi profesor de historia, era un señor mayor que sabía infinitamente más que yo, ¿no? Entonces, había momentos en los que establecía un debate con él, y había ocasiones en las que le hacía dudar, pero no porque yo supiese más que él, sino porque yo me había salido tanto del sentido común, de la realidad, que el tío, claro, no sabía por dónde tirar. No sé si habéis visto el debate de Javier Santolaya con el Mr. Tartaria este. Javier Santolaya es un tío que sabe mucho, que es físico, que ha trabajado en el CERN. Lo que pasa es que si le pones delante a un tío que dice que las estrellas no existen, pues es que no sabe por dónde arrancar, ¿no? Y eso no es porque Javier sepa poquito. Pero ya llegaba un momento que él me arrinconaba, me argumentaba por aquí y por allá y me dejaba pues desnudo, sin argumentos, ¿no? Entonces es cuando, claro, a ti lo que te pasa, le decía ya, lleno de rabia o súper a la defensiva, con la voz temblándome de la ira que tenía dentro, a ti lo que te pasa es que los judíos te han comido el coco, tú trabajas para ellos y ¿qué vas a decir si no, verdad? Entonces, pues hasta luego. Ahí ya... Además, claro, como se quedaba callado, yo decía, es que he ganado. Esta es una imagen que me pasaron hace poquito y me gusta muchísimo, la he tenido que integrar en la charla, el tema de cuando empezamos a asomarnos al mundo, ¿no? Cuando somos pequeñitos y vemos un montonazo de cosas por ahí, que si matemáticas, que si información, y la identificamos, son cosas que no sabemos, pero no, sin más, ¿no? Luego ya vamos aprendiendo y ya le vamos poniendo nombres a cada cosa. Ah, vale, que esto de los números se llama matemáticas. Ah, vale, que esto de las letras es la lengua y todo esto. Y vamos ya clasificando, ¿no? Luego está el tema del conocimiento, que ya empiezas a establecer conexiones. Ah, que aprendo a sumar para aprender a multiplicar después, etc., etc., ¿no? Luego la intuición, cuando ya vas sabiendo más y más y más cosas que todavía no te han explicado, intuyes que esto seguramente esté relacionado con aquello y luego lo terminas confirmando, ¿no? La sabiduría ya, cuando sabes mucho, te permite establecer auténticas autopistas de conocimiento y movidas que al principio ni se te ocurría que estuvieran unidas o conectadas, pues sí que lo están, ¿no? Y al cambio la conspiranoia son, pues, conectas cosas sin orden ni concierto y esta estructura es tu ego, en plan, porque yo lo digo, porque yo soy muy listo, pues esto es así, y punto. Esta traspa la conservo, le tengo bastante cariño, aprendí a hacerla cuando todavía no usaba el Photoshop y todo esto, la hice con el Paint de Windows, o sea, fui recortando una a una
las figuritas y pegándolos. O sea, igual me tiré 1 hora haciendo el subnormal con el tema este. Y lo que intenta mostrar es cómo es la mente de una persona radicalizada, es decir, la mía, a la izquierda, y cómo es la de una persona normal, o lo más normal que podamos entender, ¿no? Lo primero es lo del sesgo de confirmación, lo de solo me interesan las cosas que cuadran con lo que yo tengo dentro de la cabeza, todo lo demás son tonterías o lo que sea. Y bueno, pues en una mente más normal hay un poco de todo y no hay problema, pues es por escuchar a todo tipo de personas, ¿no? Y lo que os tiene que llamar la atención son los huecos. Los huecos son las cosas que no sabemos o que no entendemos. Y una persona normal reconoce que no sabe algo. Nunca veréis a una persona radicalizada decir, no lo sé. Tan simple como eso. Esto de no lo sé, no os imagináis los años de terapia que llevo detrás para poder decirlo y no sentir que soy menos por no saber algo. Sed humildes siempre. Si no sabéis algo, no pasa nada, no sois IAs, no sois Skynet de Terminator, no sois robots, somos humanos y los humanos tenemos limitaciones. Si algún día os dais con alguien que da respuestas para todo, que lo sabe todo, levantad las orejas. Cuidado ahí, cuidado ahí. Alguien que no sepa decir que no sabe algo es peligroso. Bueno, el caso es que ya me di cuenta de que todos los gallegos son retrasados mentales y nunca pasábamos de ser 8 en resistencia aérea y dije, nah, me voy a Madrid, que en aquella época levantabas una piedra y salían 200 nazis debajo, ahora 2000. Y bueno, pues allí la cosa va a mejorar sustancialmente, ¿no? Por cierto, os dais cuenta de que el ego, que es el cuadradito, ¿os acordáis? El azul, cada vez es más grande. Tú cada vez, en un proceso de estos, cada vez eres más listo y los otros son cada vez más tontos. Y también te frustras cada vez más. Tienes más rabia, más odio, más ira. Entonces, bueno, en Madrid fue el paraíso, o sea, aquí fue maravilloso, porque es que había para dar y tomar. En Galicia solo estábamos nosotros y allí tenías era como un supermenú, ¿sabes? Es como si, no sé, estás en el kiosco de tu casa y de repente estás en un restaurante chino con 1000 cosas para elegir y no sabes, ¿no? Pues eso me pasó a mí. Había tantos grupos, tantos partidos políticos, asociaciones culturales, revistas, publicaciones, todos nazis. Y decía, joder, pues, ¿y ahora por dónde empiezo? Entonces fui picoteando, ahí probando, haciendo contactos, conociendo gente, haciendo amistades. Y al final acabé en Alianza Nacional. En AN estuve 5 años. Y bueno, nos presentamos varias veces a las elecciones. España es un país de aproximadamente 47 millones de personas. Y una vez sacamos 2000 votos. Claro, os vuelvo a traer al esquema de 1, 2 y 3. El 3 era que si la realidad me da una serie de inputs, de informaciones, la retuerzo para que bla, 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 ¿no? Cualquier persona normal, sana, humilde, honesta, ante un fracaso de esa magnitud, de que en un país de 47 millones te voten 2000, piensa, vale, algo hemos hecho mal, o sea, algo hemos hecho mal, no, lo hemos hecho todo mal, no hemos sabido llegar a la gente, etcétera, etcétera, vamos a hacer un juicio crítico y a ver por dónde tiramos. No, porque nosotros tenemos razón, nosotros somos muy listos y aquí lo que pasa es que a los españoles, que son todos unos cobardes, los judíos les han comido el coco y resulta que son retrasados mentales, nosotros queremos ayudarles, pero ellos no quieren salvarse, que les den por el culo. Esa fue la conclusión a la que llegamos, ¿no? Aún así, bueno, es verdad. Os voy a poner un vídeo, es que la verdad es que no está muy bien metida esta trampa, tengo que buscar dónde colocarla porque me rompo un poco el hilo. Pero ahí atrás tuve una charla con los Mossos d'Esquadra que montaron un congreso allí en Cataluña para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todo el territorio nacional y hablar sobre la cuestión del radicalismo. Y me pasaron este vídeo que os voy a explicar por qué me gusta tanto. Un tema complejo del que ya he hablado en 2 o 3 ocasiones, creo que está en internet. Fa temps que no hi ets, que no escolto.
No os lo puedo poner porque no debería ejecutármelo desde aquí y el que tengo fuera de la diapositiva no está traducido, está en catalán y no se vais a enterar muy bien. Pero bueno, el tema de que me gustase, que lo utilizan ellos, lo han emitido allí en la televisión de Cataluña, era que no tira en ningún momento de nada de ideología, de nada de religión y presentaba la radicalización como un fenómeno que no tiene nada que ver con estos ámbitos, ¿no? Entonces es para que, joder, molaba que estar de acuerdo con gente que estudia estas movidas, que está todo el día analizando estos berenjenales, que vamos pues por la misma onda, ¿no? Bueno, el tema fue que yo había consagrado prácticamente mi vida a defender aquello en lo que yo creía. Que eso es algo importante y he tenido que pensar mucho pues para no sentir vergüenza ni tener que perdonarme a mí mismo ni ningún proceso extraño de falsa culpabilidad, ¿no? Yo todo lo que hice en mi vida era convencido de que era lo bueno, de que yo estaba ayudando a los españoles a ver una verdad que una élite les negaba comprender, ¿no? Entonces, tú cuando estás convencido de que estás luchando por lo justo, de que estás en el bando de los vencedores, como se dice ahora en el debate público, el fin justifica los medios, siempre. Que es otra percepción también bastante peligrosa, ¿no? Entonces, nosotros lo habíamos intentado por las buenas, entendiendo por las buenas, pues presentarte a las elecciones, hacer campañas de propaganda, que si pegatinas, hablar con la gente por la calle, etcétera, etcétera, y no habíamos conseguido nada, pues porque el enemigo era muy poderoso, porque los judíos controlan los medios de comunicación, patatas, ¿no? Por lo que fuese. Y el caso es que, bueno, Alianza Nacional, el proyecto fracasó, al final hubo ahí una guerra interna entre los que queríamos hacer unas cosas y los que querían hacer el subnormal, y ganaron los que querían hacer el subnormal. Entonces nos fuimos en grupo del partido, el partido quedó tocado de muerte, de hecho a los pocos años ya desapareció, y bueno, pues empezamos a juntarnos los que nos habíamos ido, más los que también habían tenido una experiencia parecida en otros partidos, en otros grupos, en otras asociaciones, y estos ya no éramos los 8 subnormales de Resistencia Aria. Aquí ya nos juntamos un perfil peculiar, había bastantes militares, guardias civiles, porteros de discoteca, gente del mundo de las artes marciales mixtas, gente muy violenta, muy curtida en la calle. Había algún ingeniero químico que sabía juntar A más B más T más D y que haga pum, etc. Un perfil ya peculiar, ¿no? Entonces, al principio, sí que nos juntamos con la intención de organizar un nuevo partido político o una nueva sigla pues que canalizase lo que nosotros creíamos que había que hacer, ¿no? En plan, dejarnos de hacer homenajes a gente que lleva mucho tiempo muerta en cementerios y hacer pues, cosas más contundentes, ¿no? De hecho, en aquella época había un grupo en Italia que se llamaba Casa Pound, que había tenido la idea de ocupar edificios públicos y dar alojamiento a familias italianas que se encontraban en la calle. Esa idea la copió otro grupo, que era rival nuestro, cuando estábamos en Alianza Nacional, y fue como surgió el Hogar Social Madrid. No sé si habéis oído hablar de ellos, ¿no? Y la verdad es que les fue bastante bien, comparado a cómo les había ido a estos grupos hasta que aparecieron ellos, ¿no? Entonces, bueno, las conversaciones que empezamos a tener, no sé cuándo fue exactamente, porque yo creo que fue algo muy progresivo, pero el caso es que en un momento dado saltamos de hablar de cómo organizar un partido a quién te cargarías antes, cómo lo harías, dónde conseguirías munición, cómo conseguir armas. Yo he escuchado que en la Deep Web podíamos tal, pues yo he oído que no sé qué, no sé cuánto. Y la financiación, y cómo sacaríamos el dinero. Y en un momento dado, yo estaba con un colega en un coche haciéndole un seguimiento a un político, no voy a decir quién, para ver cuáles eran sus pautas de comportamiento, por dónde iba al trabajo, a qué hora salía, qué eran las rutas que seguía, y ahí me empecé a rayar. Porque sí es verdad que había ocasiones que yo estaba muy seguro de que eso era lo que había que hacer, me refiero a la lucha armada, y otras pues me daba miedo, me rayaba. Y bueno, yo estoy seguro que muchos de los que estaban conmigo también tenían miedo, pero otros no. Otros yo veía en su mirada que estaban decididos a ello, ¿no? Estos son dos ejemplos de aquella época. Este fue Brendan Tarrant.
Brendan Tarrant fue lo que se llama un lobo. Estos dos son lobos solitarios, no se les encontró vinculación alguna a ningún partido ni político. Brendan vivía en Nueva Zelanda, se radicalizó él solo a través de las redes sociales, no hubo nadie detrás de él, nadie le empujó, fue él solo, igual que yo. Y llegó a la conclusión, a la misma que yo, lo que pasa es que yo tardé 15 años y él 2. Y bueno, se conectó a Twitch, consiguió armas en la Deep Web, donde nosotros las estábamos buscando, o sea que sí que se puede. Se metió en una mezquita, en directo, con varias armas, y se cargó a 57 personas, creo recordar, niños incluidos. Este otro, siguiendo el ejemplo de Brendan, se llama Daniel Balant, creo. Esta escena es cuando estaba a tiros con la policía, intentó hacer lo mismo en una sinagoga. A este le salió mal, porque estaba la puerta atrancada, era una puerta blindada, le intentó volar con explosivos caseros, no lo consiguió, se frustró. Una señora que pasaba por ahí, el perro le pegó un tiro y la mató. Y como todavía no había luchado suficientemente contra la jodería internacional, pues buscó un kebab por ahí, se metió dentro y se cargó a los dos que estaban cortando pollo. A los dos los cogieron, ninguno es la diferencia fundamental con los yihadistas suelen suicidarse, ningún supremacista se suicida porque suelen estar influidos por el tema católico y saben que si lo hacen van al infierno, ¿no? Y bueno, el tema fue que en aquella época fue bastante complicado para mí el sostener que aquel era el camino que yo quería seguir, ¿no? Hasta ese momento no había tenido dudas, todo lo que había hecho, sacrificar a mi familia, irme de mi casa, mudarme a Madrid, todas las decisiones que había tomado habían estado influidas por la supuesta ideología que a mí me motivaba, que era una estructura psicológica de la que estoy hablando. Pero aquí empecé a tener dudillas. Ahora sé, varios años después, que aquí lo que se me abrió es una ventana de desradicalización. En algún momento dado, que fue toda mi adolescencia seguramente, se abrió una de radicalización, pero aquí se estaba abriendo una de desradicalización. Esto ocurre cuando en la vida de una de estas personas ocurre algo que le sacude de tal manera que le obliga a replantearse todos sus cimientos más profundos. En mi caso fue creer que debería dar el paso hacia la lucha armada, que es los Mossos d'Esquadra le llaman la radicalización violenta, que es el siguiente nivel, pero puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de un familiar, puede ser una pérdida del trabajo, algo que sea medio traumático, que nos afecte mucho, que dentro nos remueva a un nivel muy poderoso, ¿no? Este es un psicólogo que se llama Ricardo de Pascual. Estuve hace 2 años escuchando su ponencia en Granada y alguien le preguntó cómo se puede llegar a una persona que no escucha. Una persona que no escucha es bastante... No le estaban preguntando a un radical, pero un radical no escucha. Entonces dije, me interesa lo que tiene que decir. Y su respuesta me emocionó mucho porque dijo construyendo afecto. O sea, no intentando doblegarle, no humillarle, es decir, no hacer nada de lo que hicieron conmigo en el colegio, sino llegando a él a través del afecto, estableciendo una relación afectiva. ¿Por qué digo que me emocionó mucho? Porque fue exactamente lo que alguien hizo conmigo. Ese alguien, en mi libro hablo de él, se llama Miguel, es un nombre ficticio, y fue la única persona con la que yo hablaba fuera de los círculos nazis en los que me movía. Es cierto que estaba en el ejército, y en el ejército interactuaba con todo tipo de personas, pero intentaba que fuese lo menos posible. Yo con lo que me sentía cómodo era con otros nazis, con otros radicales, etcétera, etcétera. Bueno, he de decir que con Miguel empecé a hablar porque lo confundí con un nazi, porque si no, no habríamos empezado a charlar nunca. Fue a través de las redes sociales. Tenía un nick que estaba escrito en alemán y en mi mente de subnormal dije, si está escrito en alemán será porque es nazi. Y empezamos a charlar, me di cuenta de que no. Y en un momento dado, dije, no, perdona, le entré con un 88, que es como nos saludamos los nazis en internet. Un 88 es, el 8 es, perdón, la octava letra en el abecedario es la H, HH, significa Heil Hitler, ¿no? Por abreviar. Y me respondió 88 ¿qué? Y le puse HH y me puso interrogaciones y dije, o es subnormal o no es nazi, y no era nazi. Y, no, vale, nada, perdona, me he equivocado. No, dime. Y dije, Heil Hitler. Y claro, yo como me esperaba ya la típica respuesta de toda mi vida, cada vez que me presentaba, que la gente se volvía histérica, este no lo hizo. Y dijo, que eres nacionalsocialista.
Y dije, sí, y me dijo, ¿por qué? Fue la primera vez, no sé, en ese momento debía tener 30 y pico años, que alguien me preguntaba por qué era nacionalsocialista, ¿no? El tema es que tú cuando vas por el mundo pensando que todos los que no son como tú son retrasados mentales, insisto, los que no son como tú se esfuerzan mucho en demostrarte que tienes razón. Porque yo, prácticamente el 99% de las veces que alguien que no fuese nazi le decía, me identificaba como fascista, se volvía loco de la cabeza. Nazi de mierda, no sé qué, no sé cuánto. Entonces era imposible hablar con ellos, ¿no? Y es que es, claro, si yo pensaba, claro, es que es un normal, es que ¿cómo va a actuar si no le da la cabeza para más? Es lógico que se comporte así, ¿no? Evidentemente yo no os estoy diciendo que si alguien os insulta por redes, os habla mal, etcétera, etcétera, le habléis bien. No, no habléis con él y punto. Pero si dais con uno que os dais cuenta de que ve el mundo en blanco y negro, que no acepta nada que no sea lo que él dice, etcétera, etcétera, pero que no os habla de forma violenta, que no os insulta, que no os desprecia tal, intentad entrar por otro lado, que igual conseguís mejores efectos que tú eres un nazi, así le vais a reforzar, no le vais a ayudar. Entonces este chaval, Miguelín, en la época en la que yo me estaba planteando hacer cosas chungas, esto lo hablamos luego a posteriori, me dijo que yo siempre había sido una persona muy intransigente, me ponía muy nervioso cuando me llevabas la contraria, siempre estaba a la defensiva, siempre me daba por aludido cada vez que, o sea, me iba al lado malo de la forma de decir las cosas, siempre me sentía atacado, etcétera, etcétera. Ahí me dijo que estaba ido de la olla, que estaba súper violento, súper agresivo, que decía barbaridades cada 2 por 3. En el libro publico algunas, porque rastreé a mi usuario en los foros de internet, foros nazis, digo cómo entré en ellos y ahí salen mis publicaciones y son cosas que yo no me reconozco en ello y sin embargo soy yo. No voy a comentar por eso. El caso es que él lo vio claro, dijo o hago algo o este va a hacer alguna de Dios. Y además con él lo había hablado. No había comentado que teníamos reuniones tal y hablábamos de tal cosas, pero sí le había dicho a este había que matarlo, a este no sé qué, porque alguien debería dar el paso, ese tipo de discurso, ¿no? Y dijo, hago algo o se va a tomar por culo. Ya teníamos una relación de 10 años más o menos de amistad, igual un poquito menos. Y bueno, me citó un día, solíamos quedar para compartir libros, yo le había dicho que leyese algunos de los míos, porque así seguro que entendía el mundo. Ahora me doy cuenta, porque muchos nazis me hablan por privado en las redes sociales, y me doy cuenta de lo que debieron aguantar mis padres, lo que debieron aguantar mis amigos, Miguel, mis profesores, etcétera, etcétera, porque todos, estoy seguro que yo también lo hacía, hablan con una soberbia insoportable. Todos me hablan con un paternalismo de a ver si espabilas, a ver si lees más, joder, pareces tonto, hay que explicártelo todo, así. Todos hablan así, todos. Entre ellos no, porque ya dan por sentado que están en la misma cuerda, pero como hablen con uno que tal, y es exasperante. O sea, a mí me desespera y tengo que estar todo el rato empatizando con ellos, a ver, que yo también era así, que no sé qué, que no sé, pero incluso hay veces que los tengo que bloquear porque no los aguanto. Entonces, el Miguelín estábamos acostumbrados, insisto, a compartir libros y me citó. Claro, él sabía que hasta dónde podía llegar con los libros que me ofrecía, ¿no? Y me citó en un local donde solíamos quedar y, bueno, que quiero hablar contigo, me dijo. Y ya en cuanto lo vi, apareció con una bolsa de plástico que yo vi la forma perfectamente de que era un libro, traía un libro en la mano. Bueno, me estuvo haciendo jurar por mi honor que antes de dármelo tenía que... bueno, que antes de leerlo tenía que jurar por mi honor que me lo iba a leer. En plan, tío, o sea, dime qué libro es y ya me lo leeré si me apetece, ¿no? Que te lo tienes que leer, tal. Al final hubo un rifirrafe ahí, más o menos largo, y se me encendió, apareció por algún lado de mi cabeza, llevaba ya muchos años sin aparecer, la curiosidad, ¿no? Que sí, pesado, que te lo juro por mi honor, venga, dame el puto libro. Catapum. O sea, no sé si visteis películas de vampiros, cuando les da la luz, o les tiran agua bendita a alguien poseído por Satán, que le salen sarpullidos y se retuerza y me quema, tal. Bueno, yo igual, cuando vi al politoxicómano este, ¿sabéis quién es? El señor este, con barba. Marx, ¿sabéis quién es, no? O sea, quien yo era, si estaba por aquí sentado, ahora mismo seguro, o sea, me juego todo lo que tengo en el banco, que no es mucho, que está diciendo,
Este es el momento. Ahora vas a decir que aquí te hiciste comunista, ¿no? Claro, de blanco a negro, o A o B. Si no es uno, es otro. Es así como razonaría yo. Pues no, evidentemente no me leí un libro y me hice comunista, igual que no me leí el Mein Kampf y me hice nazi, lógicamente, ¿no? Lo que pasó aquí, claro, yo al principio casi le tiro el libro a la cara, o sea, yo creo que se jugó ahí un bofetón mi colega, ¿no? Pero nada, como lo había jurado por mi honor, pues me lo tuve que llevar a casa y leerlo. Aquí hay una figura que es muy interesante, que se llama la falacia del hombre de paja. Yo me había tirado toda mi vida luchando contra el marxismo, ¿no? Yo tenía muy claro lo que era el marxismo, era una herramienta de las élites judías para enfrentar a los trabajadores entre ellos y apartarles del verdadero problema, que es etc, etc, etc. Claro, yo cuando empecé a leer este libro, que es La Fuente, que por eso os digo, siempre ir a la fuente, siempre ir a la fuente, espera, lo vuelvo a hacer otra vez, siempre ir a la fuente, incluso cuando sean los nazis, id a la fuente, tirad a la basura todos los libros que tengáis en casa de un autor analizando el libro de Hitler. No, coger el libro de Hitler y leeroslo. El problema es que yo había leído muchísimo del marxismo de autores antimarxistas. Ese es el problema. Un chaval me dijo una vez por redes sociales, ¿sabes quién es Román Gallardo? Cero problema. Tiene un brazaco, qué pelazo tiene, es un tío guapísimo. Si os gusta, pues seguid con Román Gallardo. El problema fue que un chaval me dijo una vez, ostras, David, yo la verdad es que cuando quise saber lo que era el feminismo, fui a ver qué decía Román Gallardo. Vaya cagada, chaval. No, tío, id al origen, id a la fuente, no cuesta tanto. O sea, tenemos internet, antes sí, antes había que ir a la enciclopedia, era un coñazo, ahora no, tío, con Google, 4 clics y lo encuentras, y puedes leer, y ahí sacas tu opinión. Si tú vas a ver lo que dice otro fulano de una cosa, vas a decir lo que dice ese fulano, vas a ser un clon de ese fulano. No vas a ir al origen del problema, no vas a entender el problema. Yo es lo que hice con este tema. ¿Qué pasó cuando empecé a leer por primera vez La Fuente? Que no me cuadraba. ¿Esto qué coño es? Fue lo que dije. Esto no fue, oh, cómo me interesa, o, oh, estoy de acuerdo con eso. No, 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 es que no van por ahí los tiros. Fue, ¿qué coño es esto? Esto no es marxismo. Entonces, ¿qué hice? Mi primera reacción fue volver a mis libros y volver a leerlos. A ver, esto, igual es que yo entendí mal el tema. No, 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 estaba todo muy claro. El marxismo es esto, el marxismo es lo otro. Marx decía esto. No. Pero si estoy leyendo a Marx y no dice eso, dice todo lo contrario. Y seguí leyendo, bueno, eso fue una crisis, pero existencial, ¿no? Aquí, claro, la ficha de la curiosidad no tiene dónde encajar. Aquí se me hace bola y aparece un hueco en la partida del Tetris, ¿no? El sesgo de confirmación se va al carajo y me hago la misma pregunta que me hizo el chaval de Resistencia Aria. Si me he equivocado en esto, ¿en qué más me he equivocado? Hostia. Ojo con esa pregunta, ¿eh? Porque la diferencia entre una persona radicalizada y una persona que no lo está es que la que no lo está pues tiene su ideología, vota su partido político, piensa lo que sea, sigue seguidores, pero después de eso está él, está esa persona, con sus creencias diferentes, sus amigos, sus gustos. Una persona radicalizada no. Su ideología lo condiciona absolutamente todo, o su religión lo condiciona absolutamente todo. Hubo una vez una amiga que me preguntó, David, si a ti te quitan el nazismo, ¿qué hay? Claro, al principio dije, esta tía es imbécil. O sea, fue mi primera reacción. Pero algo se me quedó ahí dando vueltas. Y empecé a pensarlo y llegué a una conclusión muy jodida. Dije, nada, no hay nada. Entonces, eso soy yo sujetando la nada. En plan es que te agarras, tienes que agarrarte a eso, pero es que eso te das cuenta de que no es verdad, pero te agarras igual porque no tienes otra cosa. ¿Os entendéis el dilema? O sea, esto no es cierto, pero es que no hay más, no hay nada más allá de lo que no es cierto. Entonces es muy jodido darte cuenta de que, claro, es que si sigo por aquí es que es mentira. Entonces, ¿qué hago? Es un proceso muy duro, ¿no? Y esto es a lo que lleva, a nada. ¿Qué pasa? Que las personas cuando nos radicalizamos, a medida que nos radicalizamos, construimos una serie de andamiajes que impiden que nos desradicalicemos. Es decir, si yo todos los libros que me podían ayudar, todas las conversaciones que podía tener, con capacidad
de cambiarme, las consideraba del sistema, las consideraba tonterías, las consideraba discurso progre o lo que fuese, ya está, de ahí no iba a salir. Entonces, y aparte de eso, está el tema de la lealtad, ¿no? El tema de, no, ¿por qué la lealtad? La fidelidad. Yo llevo la palabra lealtad tatuada por 800 sitios. La lealtad, los valores, lo que hablábamos al principio, del bien contra el mal. Nosotros somos los leales, los fieles. Llevo escrito en la espalda, mi honor se llama fidelidad, que era el lema de las Waffen-SS. Claro, al final la lealtad, a ver si va a ser simplemente una persona que no puede cambiar, una persona que no puede aprender nada. Una persona que no puede aprender nada, evidentemente es fiel a lo suyo, claro, pero es que no tiene las herramientas de generar un discurso nuevo. Hostia, ahí ya no mola tanto, ya no es tan épico eso de lealtad, ¿verdad? Pero al principio no tenía la capacidad de pensar esto que estoy diciendo. Entonces me sentía mal, me sentía un traidor, me sentía una basura, una escoria, ¿no? Para no sentirme así, ¿qué hice? Buscar un problema todavía mayor, el alcohol. Yo descubrí que cuando, a ver, siempre había bebido más o menos, pero solo cuando salía de fiesta, ¿no? Y descubrí que en este proceso, si bebía, no pensaba. O sea, pensaba, pero estaba más tranquilo. Entonces, pues mi solución fue beber. Me tiré 3 años, pero, o sea, igual vosotros habéis tenido alguna fiesta de estas, que habéis salido por ahí de noche, o habéis bebido un poco más de la cuenta, o mezclado cosas que no debíais, y se os han generado lagunas, ¿no? De, hostia, macho, hay un periodo del otro día, de las 2 a las 4, no sé cómo cojones llegué a casa. Bueno, pues yo tengo eso con 3 años. Recuerdo cosas salteadas, días, movidas, un día sí que recuerdo ver a tal, pues así, 3 años. Claro, esto, el alcohol, yo le llamo el gran mentiroso, porque le pasa constantemente a la gente que bebe o que tiene un problema con el alcohol y no lo sabe, ¿no? No, es que yo conduzco mejor estando borracho. Mentira. No, es que yo bailo mejor estando borracho. Mentira. No, es que yo hablo mejor estando borracho. Mentira. Siempre mentira. Es un gran embustero, ¿no? Entonces, yo creía que estaba mejor en aquella época, pero iba peor. Además, es cada vez más empinado el descenso, ¿no? Cuando la mente está mal, te lanza señales. Y yo, como estaba, claro, con esa imagen de no, el hombre, yo soy un macho alfa, los hombres de verdad no pedimos ayuda, pues te lo comes, te lo tragas, yo puedo con esto. Además, llevo soldados espartanos también tatuados por todas partes, ¿no? Y dije, no, esto lo resuelvo yo solo, esto seguro que tiene explicación. Bueno, entré ahí en un tema, pero mi mente estaba cada vez peor, crisis de ansiedad, ataques de pánico, arritmias por la noche, bueno, pues todos los síntomas de que tu mente diciéndote, a ver, es un normal de mierda, pide ayuda de una vez, vete a terapia. Pero no, pero la terapia van los gays, los psicólogos son 2 judíos, no sé qué, chorradas de esas. Bueno, al final, en una de esas, tuve un ataque de pánico brutal. Yo tenía un arma, una pistola, la sigo teniendo, se llama Matilde, hablo de ella a veces en las redes sociales, y me la había comprado en su momento pues para prepararme por la guerra racial que estaba a punto de llegar y poder defenderme de las hordas de violadores negros, africanos y musulmanes que estaban asolando Europa, ¿no? Siempre son escenarios así apocalípticos. El caso fue que me desperté medio de un ataque de pánico, llorando, súper nervioso. Un ataque de pánico no voy a explicar lo que es, espero que es algo que nunca descubráis, porque es algo horrible. Y en ese momento pues no vi más salida que volarme la cabeza, cogí a Matilde, me la metí en la boca y ya estaba dispuesto a despedirme de San Pedro, ¿no? O sea, a saludar a San Pedro. ¿Qué pasa? Que Suri era mi perrita, en aquella época, llevo aquí lo que veis en mi cuello, es su nombre. Se murió hace, 2 años. Y estaba tumbada conmigo en la cama y, claro, ella simplemente vio, bueno, ya sabéis cómo son los perros, además ella era adoptada, la habían torturado con el tema de casi la matan de hambre, en fin, tenía un trauma bastante grande con la comida, y ella simplemente vio que cogía una cosa negra, me la metía en la boca y dijo, hostia, comida, ¿no? Entonces, como que se levantó de golpe, se me puso aquí, era un American Stanford, tenía la boca gigantesca, lamiéndose, cayéndose la baba, moviendo el rabo, era el lenguaje canino. Si vosotros habláis con los perros, yo sí, y les entiendo. Eso significa, por favor, dame un poco de eso, que tiene tan buena pinta y que te estás comiendo sin compartir conmigo, ¿no? Claro, fue una escena tan grotesca, a punto de volarme la cabeza,
ver esa tal que me hizo gracia, ¿no? Que me hizo reír. Además, fue como la arcada de tal, ¿no? Si hacéis reír a alguien que esté pasando por un mal momento, es probable que le salvéis la vida. Porque cuando nos reímos, segregamos una hormona que se llama endorfinas, que le llaman también la hormona de la felicidad. Y esos 2 miligramos que mi cerebro segregó en ese momento fue lo que me hizo recapacitar. Hostia, macho, es que si me vuelvo la cabeza que va a ser de Suri, ¿no? Que en ese momento no había caído, pero tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, es como que conseguí apartarme la pistola. Miguel, en su sabiduría, me había dado un consejo muy bueno de cuando todos mis amigos me habían dado la espalda por traidor y leer a Marx y todas estas cosas, porque un nazi no lee a Marx, lógicamente, de que siguiese en las redes sociales a gente que no pensase como yo. Y además me dijo, pero no seas subnormal y te vayas al extremo opuesto y empieces a agregar antinazis, que todos vamos a estar en la misma. Agregué simplemente a gente que tiene otra forma de ver el mundo. Y empecé, bueno, a una persona de estas, le abrí un privado, imaginaros cómo le hablé, a las 3 de la mañana, borracho como una cuba, a punto de volarme la cabeza. Por suerte para mí me hizo caso, empezamos a hablar, a charlar, tal, le conté la situación, flipó y me dio uno de los mejores consejos que me han dado en toda mi vida, que fue que escribiese lo que sentía. Claro, estando solo, sin poder hablar con nadie, Miguel se había ido de mi vida porque me había vuelto insoportable en todo ese proceso. El poder escribir me permitió sacar lo que llevaba dentro y al leerlo era como hablar, como tener una conversación a otro nivel conmigo mismo. Y de hecho descubrí que tengo una relación muy terapéutica con la escritura. Cuando Suri se murió y no fui capaz de gestionarlo, me puse a escribir. Y ahí nació mi segundo libro, con el que estoy trabajando actualmente, ¿no? En ese momento de ponerme a escribir las movidas que sentía, de quién era yo, me hacía mucho esa pregunta de qué sentido tenía la existencia, bueno, pues preguntas bastante profundas que nunca deberíamos dejarnos hacer como seres humanos. Fue cuando nació empecé a escribir, se me fue bajando el morado que llevaba y al día siguiente se lo dije, le dije, oye, mira, que te sigo tu consejo, he escrito 40 páginas, tal, y me dijo, hostia, ¿y por qué no escribes un libro? Ahí fue la idea, ¿no? Entré en el proceso de escribir y ahí vi un objetivo, porque la mente de una persona radicalizada, que es la mía, necesita un objetivo vital. Había luchado durante toda la vida contra los judíos, en un momento dado se encendió una luz y digo, hostia, pues voy a escribir un libro. Y eso me mantuvo vivo 3 años. Claro, a medida que iba acabando, se lo decía a la chavala que es una chica. Decía, pero vea, es que estoy acabando el libro y cuando acabe el libro, ¿qué hago? Volví otra vez a la oscuridad, en plan de, es que no tengo un objetivo vital. Y dice, bueno, pues puedes dar charlas en los institutos. Dijo, hostia, pues sí. Y por eso estoy aquí hablando con vosotros. Y ya está. Se acabó el percal. Bueno, pues igual nos quedan unos minutos, 5 o 10 minutitos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a David, aprovechar la ocasión que le tenemos, porque no todos los años va a venir, o sea que... No me voy a quitar la camiseta, no os voy a enseñar los tatuajes y nunca maté a nadie. O sea que esas preguntas no las ahorramos, ¿no? Bueno, sí que me han preguntado alguna vez, y por qué, bueno, alguna vez no, 800, que por qué no me quito los tatuajes. Sí que me he quitado los más visibles, pero una buena respuesta es, este es uno que ya no lo tengo, lo tenía aquí en el antebrazo izquierdo, aquí ya tenía varias sesiones, aquí llevaba una esvástica, aquí, bueno, palabrejas y tal. Esto fue después de unas 4 sesiones más o menos, y esto es el intermedio. Esos son ampollas, ¿vale? Son quemaduras. Yo no sé si esto es quemadura de segundo grado, tercero, no lo sé. No sé si hay alguien por aquí sanitario, pero esto es parte del proceso. Cuando veáis vídeos y tal, ¡oh, mira qué rápido se va! Sí, así es como se cura. No, y no se me perdió nada de ninguno. ¿Qué preguntado? Sí, he visitado algún campo de concentración. Hola, buenos
Buenos días. Siendo nazi me encontré a 2 antinazis en el metro y si hubiera tenido más paradas les habría hecho nazis. Sí. ¿Tú crees que si ahora encuentras un nazi te querría pegar o te tienen rabia o algo? Depende de cuál. Me he encontrado uno en Galicia, que de hecho sale en mi libro. ¿Qué pasa? Que yo en el libro, si hubiera querido hacer daño, hacer daño a estas personas, habría sido un libro muy distinto. O sea, todos los nombres están cambiados, incluso cuando creía que no era suficiente y con algún dato podrían reconocerlo, cambié ese dato. Los rostros están todos pixelados, los tatuajes incluso también están pixelados para que no los reconozcan por los tatus. No defiendo a los que tengo que defender, hablo mal de los que tengo un mal recuerdo y las verdades las digo. Si tengo que reconocer que Pedro Varela habla maravillosamente bien, pues voy a decir que habla maravillosamente bien y al que le moleste, pues que se rasque. Este chaval, lo encontré, me dijo, David Saavedra. Y me giro, lo veo ya con su bomber rapado y tal, y digo, uff. Pero el primer gesto que hizo fue, me tendió la mano. Dije, bueno, no empieza mal. Saludo tal, y empezamos a hablar. Al principio sí que estaba un poco a la defensiva, que es como estamos siempre, pero al final, como pues había hecho las cosas bien y le pude pues, demostrar que, me dice, ya vi que hablas de mí en tu libro. Y le dije, ¿y hablo mal? Me dijo, no. Vale, tal. Bueno, bien, no tuvimos ningún problema. Si un día me encuentro a uno del Frente Atlético que van hasta arriba de farlopa todo el día, pues ahí puede ser distinto, sí. Igual algún... Pues mañana tengo otra charla. Pasado tengo otra. No, en serio, era broma. Pues mira, estamos trabajando en un cómic que es para los centros educativos. Estamos trabajando, estoy trabajando en mi nuevo libro y ya tengo pensado el siguiente. Va a ser después de Suri, que es el proceso de radicalización, y antes de Suri, que es el proceso de radicalización. Intentando, además, voy a colaborar con varios profesionales, varios psicólogos, filósofos, profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que cada uno de los capítulos del nuevo libro lo van a analizar, van a señalar cómo actuar, qué hacer cuando tu hijo, tu hermano, tu amigo empieza a manifestar según qué tipo de cosas, cómo comportarte. O sea, va a ser un libro que ayude a la gente. Y el otro lo mismo. Hay por ahí un documental dando vueltas alrededor, a ver si al final se concreta. El tema de las charlas, que lo haré hasta que me muera. En fin, mi vida va a ser así siempre. ¿En esos círculos nazis se llegaba a plantear el hecho de las palizas? No, yo eso siempre lo vi como delincuencia común, sin más. Siempre he opinado que quienes hacían eso deberían estar en un campo de concentración junto a los delincuentes comunes. Eso es muy común. En el libro hago una diferencia. Los periodistas en general es como que, bueno, eso en realidad lo hacemos nosotros. Los que estamos radicalizados cogemos un saco y metemos ahí todo lo que nos gusta. ¿Qué pasa? Que los periodistas suelen hacer lo mismo. O sea, cogen un saco y meten ahí el saco de los nazis y todo es nazi, ¿no? Y no es así. O sea, en este mundillo está el mundo del fútbol, que son los hooligans, los ultras, que esos son los que hacen ese tipo de cosas. Y luego están los que hemos leído más de 2 libros, no como ellos, y sabemos lo que defendemos, ¿no? Y entonces, pues nosotros nos centramos en partidos políticos, campañas de propaganda, presentarnos a las elecciones, etcétera, etcétera, y no nos comportamos así. Va un poco en tu carácter. Si eres una persona violenta, pues te vas a sentir más atraído por los descerebrados estos, y si eres una persona pues con otro tipo de cosas dentro de la cabeza, pues te vas a ir por otro lado. David, al principio de tu exposición había como un lema, ¿no? Que cuando entraban los chicos algunos comentaban, anda, mira, ponele, la ideología es lo de menos, que les ha llamado la atención, y es un poco sorprendente, ¿no? Porque te refieres a todas las ideologías, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, hay ideologías como que extienden el mundo en buenos y malos, ¿qué tal? Y otras como, no sé, los derechos humanos. No sé si podrías ahondar un poquito más en este... Hace poco tuve el placer inconmensurable de conocer a una chica que estuvo a punto de irse con el Estado Islámico a Siria. Estos, ¿sabéis quiénes son, no? Estos que cortan cabezas y bueno...
Y la conocí en un congreso de sectas, allí en, ¿dónde fue? En Alicante, me parece. Y claro, yo la empecé a escuchar hablar, ella contaba un poco su proceso, cómo había empezado, y era un calco, exactamente un calco de mi experiencia. Claro, ahí conecté con aquellas personas que hablé después de la charla de Jordi Évole, ostras, David, me he sentido identificado, y dije, hostia, es que es tal cual. O sea, estaba escuchando a esta mujer y decía, pero es que yo lo viví igual. Pero claro, ella hablaba, el contexto era de una religión. Yo nunca me he sentido atraído por ninguna religión. Pero, sin embargo, los razonamientos que hacía, la dirección que le daba a lo que sentía, cómo veía el mundo, lo de blanco y negro. O sea, ver el mundo en blanco y negro no es algo ideológico, es otra cosa. Entonces, esa otra cosa es lo que a mí me radicalizó. O sea, a mí no me radicalizó la opinión que tenían los nazis de cómo, no sé, integrar el deporte en la juventud. O sea, eso no es algo... De hecho, lees muchos de los principios nazis, de las propuestas que tenían, y dices, joder, pues es una buena idea. En muchos sitios no puedes decir esto, porque te tachan de nazi. Porque es gente que ve el mundo en blanco y negro. Dices, si dices que Hitler pintaba bien, ¡ah, un nazi! Vamos a ver, tío, que pintaba bien, ya está, no llores, no pasa nada. O sea, hay que, no sé, pienso que la educación debería ser gris, de enseñar. A mí si no me hubiesen dicho, o sea, si por ejemplo me hubieran dicho la verdad, que los nazis no, lo que me preguntó el chaval este, ¿no? Que sí, que hay gente que se dedica a dar palizas y tal y cual, pero que hay otros que, pues, no sé, que es gente culta, que lee mucho, que puede llegar a ser carismática, etcétera, etcétera. No me habría impresionado tanto cuando quedé con los de Resistencia Aérea, que yo fui acojonado diciendo, madre mía, estos van a ser como me han dicho, 5 locos, borrachos seguro, que acaban de pegar a alguien, y me encontré a 5 tíos normales, o sea, normales y corrientes, que si no me llegan a saludar ellos no habrían identificado que eran nazis, y empecé a hablar, y mi primera impresión fue, ¿cuánto saben? O sea, es gente que sabe mucho, esta gente controla, o sea, esta gente no son 4 tontos. Y ahí fue cuando dije, pero hostia, macho, toda mi vida escuchando que son retrasados, que son violentos, porque me han engañado. Y ahí ya te va predisponiendo a escuchar menos a la gente que hasta ese momento te aleccionaba y a escuchar más a los que tienes ahora delante. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que vamos a dar por terminada la sesión y muchísimas gracias, David, por haber compartido.